Vamos a dar inicio entonces a esta videoconferencia el día de hoy. Hola, Niuska. Quedó pegada la cámara de la Niuska. Bueno, entonces, vamos a continuar con el tema de la biofísica de la respiración que iniciamos la clase pasada. Si ustedes se fijan, no he dejado actividad de ninguna la clase pasada porque vamos a terminar ahorita. A ver, estamos con la temática, les voy a compartir la pantalla de la página virtual. Tenemos nosotros que ahí tenemos la página virtual de ustedes, biofísica, vamos a buscar aquí. ¿Están viendo la pantalla, chicos? Sí, profe. Entonces, ahí está el sílabo, ¿verdad? Vamos a abrir el sílabo de la asignatura. Estoy en la página virtual de ustedes, el curso de ustedes. Y el sílabo, vamos a ver que para estas fechas, después del examen segundo y parcial, 29, nos toca justamente la biofísica de la respiración. La primera parte nosotros ya miramos lo que es el concepto de respiración, la diferencia de respiración externa e interna. Eso miramos la clase pasada. Vamos a ver la composición de la atmósfera, la presión de vapor de agua, la condición ATPS, BTPS y STPD y la difusión de gas de membrana. Y después las propiedades mecánicas de la parte respiratoria. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, vamos a recordar que en la clase pasada miramos toda esta presentación que ya está en la página virtual, ¿verdad? Ustedes lo tienen. En que nos hablaba de lo que es el concepto de respiración, después las funciones del sistema respiratorio, los tipos de respiración interna y externa, las etapas de la respiración externa. Toda esa presentación, la ventilación pulmonar, es la que nosotros hemos visto la semana pasada, ¿verdad? Todo tiene que ver con la respiración. Bien. Hoy vamos a ver la parte 2 de esto. La parte 2. Ya tenemos la parte 2 de lo que es la biofísica de respiración. Entonces, como ustedes saben, nosotros respiramos el oxígeno y exhalamos CO2. ¿Verdad? Entonces, como respiramos oxígeno, debemos saber la composición de la atmósfera, por cuanto la atmósfera terrestre es donde está el oxígeno que respiramos. Pero ese oxígeno es una parte pequeña de esa composición. Es decir, que de todos los gases, recordemos que la atmósfera terrestre es una mezcla de varios gases. Y de esos gases, ¿verdad? Apenas alrededor del 20% es el oxígeno. El nitrógeno y la mayor parte un 80%, 78-80 por ahí. Y después seguimos el argón, que es un gas noble, el dióxido de carbono, que nosotros exhalamos y los animales, ¿verdad? Y el agua en forma de vapor, agua de la lluvia, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la composición del aire atmosférico. Fíjense qué interesante. El aire atmosférico tiene poco oxígeno, tiene más nitrógeno, pero nosotros no captamos ese nitrógeno. Nuestro sistema respiratorio está diseñado solo para captar el oxígeno. ¿Se fijan? El nitrógeno no captamos. Hay algunas bacterias que captan el nitrógeno. Más adelante vamos a estudiar en bioquímica nosotros. Si Dios quiere, segundo vamos a ver en bioquímica, las proteínas es puro nitrógeno. Como cuando usted come carne, por ejemplo, la carne tiene mucha proteína, pero come ese y la proteína tiene nitrógeno. ¿Cómo ese nitrógeno va a parar a la carne del animal? Pues cuando la vaca, por ejemplo, come el monte y en ese monte, el pasto, hay unas bacterias que su función es respirar el nitrógeno, pues. Pero nosotros, los animales superiores, incluyendo los humanos, no respiramos nitrógeno, sino que oxígeno. Entonces, ese oxígeno que está en la atmósfera es producto, ya ustedes saben, de la famosa reacción de fotosíntesis, del cual las plantas toman
el dióxido de carbono que exhalamos los animales y los humanos, y en conjunto con el agua y la luz solar transforman en oxígeno y transforman también en glucosa. Esa es la famosa fotosíntesis. Ahora bien, la atmósfera, ¿verdad? Nuestra atmósfera terrestre. Y la hidrosfera, ¿qué es la hidrosfera? Pues el conjunto de los océanos, ríos, etcétera, constituye el sistema de capas fluidas superficial del planeta. Y el movimiento de esas dos capas están relacionados. Y entonces constituye un sistema que hace con que las noches no sean tan heladas y los días no sean extremadamente calientes. Hay un intercambio de temperatura, ¿verdad? Bueno, ok, esa es la composición de la atmósfera. Aquí tenemos esquematizado, por lo tanto, que es la composición del aire normal, que no está contaminado. Tiene de 78 a 80% de nitrógeno, el oxígeno un 20-21%, la composición de aire. Después tenemos el vapor de agua, casi el 1% ahí, ¿verdad? Y dióxido de carbono, el 0.03%. Pero aquí dice, claro, es una, cuando está normal, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Si está contaminado, va a cambiar. Por ejemplo, digamos, me estoy acordando ahorita de la Ciudad de México, la capital de México. La Ciudad de México es muy contaminada, muchas industrias, muchas fábricas. Entonces ahí hay más dióxido de carbono de lo convencional, ¿verdad? Por eso hay dificultades para las personas respirar. Ahora, debemos saber ese concepto, la presión de vapor de agua. Bueno, ustedes saben que cuando el agua hierve, forma un vapor, y ese vapor es de presión, la presión de vapor. Es muy útil. Por ejemplo, las primeras locomotoras, recuerden, se movían con esa presión, ¿verdad? Presión de vapor. Es la presión que ejerce la fase gaseosa sobre la fase líquida en un sistema cerrado a una temperatura determinada, en la que la fase líquida y el vapor se encuentran en equilibrio dinámico y sus valores independientes de las cantidades de líquido. En otras palabras, si usted pone a hervir agua, va a llegar un momento a los 100 grados que parte de esa agua se va a transformar en gas. Ese gas va a ejercer presión sobre el agua que está hirviendo. Esa es la presión de vapor, es decir, el gas ejerce presión sobre el líquido. Entonces, nosotros sabemos que el punto de ebullición se define como la temperatura a la cual la presión de vapor saturado de un líquido es igual a la presión atmosférica. En el caso del agua, ya ustedes saben que el agua, la presión atmosférica normal, alcanza un valor a nivel del mar, ¿verdad? 760 milímetros de mercurio. Así se mide la presión, en milímetros de mercurio. Y hierve a 100 grados, es decir, que el agua a los 100 grados pasa de líquido a vapor. Cada diferentes líquidos tienen diferentes presión de vapor. Bien. Es importante saber en el proceso respiratorio estas condiciones. Condición ATPS, BTPS y STPD. Esas letras son iniciales de inglés de que significa temperatura ambiente y presión saturada con vapor de agua. Esos son pues iniciales que tienen mucha importancia para determinar el estado físico de las personas en cuanto al sistema respiratorio se refiere. Entonces, esos BTPS, que es la corrección de la temperatura corporal y la presión saturada, es decir, la BTPS significa Body Temperature Pressure Saturated, BTPS, ¿verdad? Se utiliza para convertir el flujo de volumen medidos en condiciones ambientes a las condiciones pulmonar. Dicho otras palabras, pues le voy a decir otras palabras, que estamos viendo que las condiciones externas de temperatura y presión deben ser iguales o similares a las condiciones internas del sistema respiratorio. En este caso, los pulmones, la condición pulmonar. Entonces, en este caso, la condición pulmonar es el ATP, temperatura, ambiente y presión. Que no se puede haber mucha diferencia. Por eso es importante saber esas iniciales que tienen que ver con la temperatura ambiente y la presión saturada de vapor de agua. Si usted está en un ambiente que tiene mucha saturación de presión de agua, usted va a tener dificultades para respirar. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica va a ser muy superior a la presión de tus pulmones. Entonces, la importancia de saber eso es manejar las condiciones de temperatura y presión de la atmósfera terrestre para comparar y normalizar con las condiciones de temperatura y presión
pulmonares. Y eso se hace a través de una prueba en espirometría, viene de espirar. Se hace cuando una persona está sentado y respira dentro de una boquilla que va conectada a un instrumento llamado espirómetro. ¿Y qué registra? La cantidad de frecuencia de aire inspirado y expirado durante un periodo de tiempo. Figúrese que eso ahorita con el asunto de coronavirus cobró relevancia la espirometría para ver, y hay pruebas, digo, las personas que sobreviven, ¿verdad? Porque recordemos que el coronavirus ataca fuertemente a los pulmones, sistema respiratorio. Entonces, la persona que sobrevive le hace esas pruebas para ver cómo está saturando el oxígeno, la cantidad. Recordemos que una saturación de oxígeno óptima es del 100. Ya 80 para abajo, pues es más difícil. Bien. Queso de crema, bueno, para pedir queso, llegó el queso de crema a 20 Córdoba, a libra. Ahora vamos a ver entonces la difusión de gases. Difusión de gases a través de la membrana respiratoria, ¿verdad? Es decir, que los gases, cuando nosotros respiramos el oxígeno y exhalamos el CO2, ahí va a haber un intercambio de gases, una difusión. Se conoce como hematosis, que es el intercambio de gases entre el aire alveolar. ¿Qué cosa es el aire alveolar? Pues el que está rico en oxígeno, y la sangre que está rica en dióxido de carbono. Recuerden que la sangre trae el CO2, deposita en los pulmones captan el oxígeno, lo llevan a todas partes del cuerpo a través de las arterias. Y aquí justamente donde se lleva a cabo la difusión de oxígeno, desde el alveolo. Recordemos que el alveolo, estamos hablando de los pulmones, ¿hacia dónde? Hacia el eritrocito, los glóbulos rojos, que son los encargados de llevar la sangre a todas partes. Para eso ahí encontramos que está la hemoglobina, ¿verdad? Y la difusión de dióxido de carbono en la dirección opuesta, es decir, que el dióxido de carbono lo exhalamos y el oxígeno va para adentro. Pues. Entonces, fíjense bien, un pulmón humano puede almacenar alrededor de 5 litros de aire. Es una gran cantidad. Esa es la capacidad máxima en su interior. Pero una cantidad de menor es la que inhala y exhala durante la respiración. Es decir, que nuestro pulmón puede aspirar hasta 5 litros de aire. Pero normalmente lo hacemos menos, ¿verdad? Cuando usted está normal, no es una respiración forzada, exhala y inhala menos cantidad. Ahora, los gases difunden de los alveolos a la sangre a través de los capilares pulmonares o viceversa. Es decir, que recordemos que las arterias se van bifurcando a... Muchachos, ¿me escuchan bien? ¿Aló? ¿Me escuchan bien? ¿No me... Sí. Es que aquí me sale un Se mensaje. lo escucha como entrecortado, profe. Sí, la internet está un poco mala. Me salió un mensaje que la internet está inestable. Pero vamos a esperar que se mejore. Va a mejorar. Así pasa a veces. Bueno. Ok. Entonces estamos diciendo que las arterias se bifurcan en los capilares, que son los vasos sanguíneos más pequeños. Y ahí es donde se va a dar el intercambio de gases. Ok. Bien. Siempre hablando de la difusión de gases, cuando la sangre llega a los pulmones, tiene un alto contenido de CO2. Cuando llega, no cuando, ¿sabes? Cuando llega, tiene mucho CO2 y muy escaso en oxígeno. Muy escaso en oxígeno. Correcto. Vamos a poner eso en minúsculas porque no puede estar así. Va como subíndice, ¿verdad, chicos? Recuerden que eso es subíndice y son fórmulas químicas. La fórmula química tiene que ir como subíndice, correcto. Porque si no, no estamos haciendo nada. Ustedes que están estudiando química deben saber eso. Vamos a... Entonces, en este caso está hablando que cuando llega a la sangre tiene mucho CO2 y es pobre en oxígeno. Entonces el oxígeno pasa por difusión a través de las paredes alveolares y los capilares a la sangre y ahí es transportada ¿por quién? Por la hemoglobina, muy bien, localizada en un glóbulo rojo que llevará ¿a dónde? A todas las células del cuerpo. ¿Ves? Por el mismo proceso de difusión. Y el mecanismo de intercambio de dióxido de carbono es semejante, pero en sentido contrario, correcto. Pasando el dióxido de carbono a los alveolos. ¿Para qué? Para ser expulsado. Para ser expulsado. Muy bien. Siempre con la difusión tenemos
Factores que van a influenciar en la velocidad de la difusión. ¿Cuáles son esos factores? Bueno, en primer lugar, el grosor en sí de la membrana. Cuanto más sea gruesa la membrana, más difícil va a ser que pase, ¿verdad? Después, el área superficial. Tiene que ver con el área, más grande, menos, más pequeña. El coeficiente de fusión del gas en la sustancia de la membrana. Y la diferencia, eso es lo que habíamos visto cuando hablamos de la inicial, aquellas ATPS, BPTS, la diferencia de presión parcial del gas entre los dos lados de la membrana, es decir, fuera y adentro. Todo eso va a influenciar en la difusión de los gases. Ahora vamos a ver otra segunda parte del tema, las propiedades mecánicas del sistema, del aparato respiratorio. El aparato respiratorio tiene propiedades mecánicas. ¿Mecánicas qué significa? Movimiento, ¿no? No es estático, tiene un movimiento para permitir el flujo de oxígeno y la salida del dióxido de carbono. Entonces, la renovación del gas alveolar se consigue por la acción de los músculos respiratorios, ¿verdad? Los músculos están el diafragma. ¿Esos músculos qué hacen? Provocan la expansión y compresión cíclica de la cavidad torácica. Es decir, permiten que se achique y se agrande, ¿verdad? Aquí está esa presentación. Miren, miren acá. Aquí tenemos esas flechas. Es la presión del músculo hacia afuera. La caja torácica aumenta. Y aquí la presión del músculo hacia adentro. La tendencia es que, entonces, se sale el aire. Miren, miren la flecha esta que está aquí. Si la presión agranda, entra el aire. Pero si la presión disminuye, el aire más bien va a salir. Es el flujo. Esa es la mecánica. Regresamos acá. Entonces aquí dice, como las pleuras parietal y visceral están prácticamente en contacto, el desplazamiento de la pared torácica causa el aumento solidario de los pulmones, de forma que el cambio del volumen de la cavidad torácica induce a un cambio de volumen igual en los pulmones. Eso es lo que tenemos acá, ¿verdad? Que a cambiar acá la cavidad torácica, va a cambiar también los pulmones que están adentro ahí de la cavidad torácica. Y por ende, cuando la presión es mayor, se contrae la cavidad torácica y tiende a aumentar de tamaño los pulmones. ¿Por qué? Porque ingresa aire. Y lo contrario, cuando la presión de los músculos del diafragma que controla el movimiento respiratorio, esa presión es grande, aumenta sobre la cavidad torácica, aquí esa flecha en rojo, hacen con que disminuya el volumen, ¿verdad? Aquí está la flecha P1, disminuye, la presión aumenta y entonces el aire sale. Esa es la mecánica del proceso de respiración. Y ahí tenemos la acción de los músculos respiratorios en la expansión, es decir, cuando aumenta, y comprensión, cuando disminuye la cavidad torácica. En el proceso de inspiración, ¿qué cosa es inspiración? La entrada del aire, la expiración es la salida del aire, son consecuencias de la expansión y compresión. Eso ya sabemos, ¿verdad? Que la inspiración y expiración se da como consecuencia de la comprensión de la cavidad torácica. Muy bien. Ahora, la inspiración, es decir, cuando usted inspira, inhala el aire, es un proceso activo en que la expansión de la caja torácica se consigue mediante la contracción de los músculos. Al contraer los músculos, es lo que habíamos visto aquí en esta presentación, ¿verdad? Esa es la inspiración, entre el aire, esta es la expiración o exhalación. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Los músculos tienen forma de cúpula con su fibra extendida radialmente a partir del tendón central. El perímetro del diafragma se inserta en las costillas inferiores y el conjunto de las fuerzas generadas durante una contracción de las fibras musculares puede reducirse a una fuerza central que empuja la esfínter abdominal hacia abajo y unas fuerzas laterales que empujan la caja costal hacia arriba. De tal modo que el diafragma actúa como un pistón. Un pistón, es decir, empuja hacia arriba o hacia abajo. Su desplazamiento en relación a la caja costal aumenta la dirección vertical de la caja torácica. Cuando hablamos de dirección vertical, estamos hablando de ese sentido, ¿eh? Ese sentido. No en este sentido. Usted siente que se suben los pulmones, ¿verdad? Correcto. Bien. Entonces, siempre hablando de la acción de los músculos respiratorios, como el contenido abdominal apenas puede comprimirse, el abdomen,
el desplazamiento de la superficie superior del abdomen al ser empujada por el diafragma provoca ¿qué cosa? Dilatación de la pared anterior del abdomen. O sea, en otras palabras, al contraer el abdomen, choca ahí en las cavidades y eso va a producir ¿qué cosa? Va a producir la dilatación de la pared lateral, la pared anterior del abdomen. Y como consecuencia, las fuerzas laterales inducen un aumento del volumen de la cavidad torácica. En efecto, estas fuerzas provocan el desplazamiento hacia arriba de la caja torácica y la rotación de las costillas inferiores. Entonces, todo eso conlleva ¿a qué? Conlleva a que la caja torácica aumenta de dimensiones y por lo tanto va a haber un desplazamiento hacia arriba de la cavidad torácica y aumenta. ¿Qué es eso que está aquí, muchachos? Estamos hablando solo de la inspiración de este proceso, ¿verdad? La inspiración. Este es el proceso contrario, ¿no? Correcto. Cuando yo digo que presiona sobre el diafragma, está aquí, mira aquí. Ok. Ahora vamos a ver esos términos que es la distensibilidad de pulmonar, de distensar. ¿Qué significa esto? Es una propiedad que permite la distensión o el alargamiento de una estructura. Miren bien, cuando hablamos de distensión, estamos hablando de una estructura se distiende, alarga, aumenta su estructura. Eso pasa con los pulmones, ¿no? Los pulmones se distienden, aumentan su estructura. ¿Para qué? Para que pueda entrar el aire, el oxígeno en este caso, y se contrae para que salga. ¿Qué dice acá? Es tanto mayor cuanto mayor proporción de fibra articular elástica posee, y tanto menor cuanto menor es la proporción de fibras colágenas. Esas fibras colágenas elásticas son parte del sistema muscular. Entonces, mientras usted tiene los músculos más fuertes, sus pulmones se van a distender. Va a tener mayor distensibilidad, es decir, se van a aumentar el tamaño más fácilmente. Esta es una propiedad física de aquellos materiales que deformados bajo aplicación de un estrés de deformación recuperan su dimensión y forma original. Eso es muy importante, muchachos. El pulmón, cuando usted exhala el aire, inhala, ¿verdad? Él aumenta de tamaño bruscamente. Pero él después tiene que volver a su estado natural, como un elástico, porque usted estiró y después regresa. Eso es la distensibilidad. Ahora tenemos otra fuerza, que es la compliancia y elastancia de elástico. La compliancia es la distensibilidad que permite el alargamiento o distensión de una estructura pulmonar determinada por un cambio de volumen con la presión. Por eso es que mucho hablamos de la presión atmosférica. Al inicio yo le hablé de la presión atmosférica, ¿verdad? Su medición puede ser útil en fisiopatología respiratoria para intentar detener precozmente diversas enfermedades. Correcto. La elastancia es el grado en que un órgano retoma su forma y dimensión originales una vez el estrés de formación ha sido suprimido. Eso es importante porque si el órgano no vuelve a su estado original, pues puede haber deformaciones. Por ejemplo, el pulmón, cuando usted cuando usted inspira el aire, ¿verdad? Él está lleno de aire, él va a aumentar el tamaño. Pero después cuando usted exhala, él tiene que volver a su estado original. Eso es la elastancia. Si no vuelve, muchachos, usted va a tener los pulmones comprimidos y después no va a poder respirar, ¿eh? Puede haber un atasco y puede haber un paro respiratorio. Hay gente que se muere de eso, ¿verdad? Ese término es empleado en fisiología por el estudio de la respiración pulmonar. Ahí está. La elastancia es el recíproco de la compliancia y se obtiene con la relación existente entre la variación de la presión y la variación de volumen en los pulmones durante el proceso de respiración. Muy bien, muy bien. Ok, vamos bien, tenemos media hora. Entonces, ahora vamos a hablar de la última parte, la energética de la respiración. Eso poca gente lo maneja, muchachos. La respiración nos da energía, ¿saben? Fíjense bien. Cuando usted... a ver, ¿de dónde sacamos la energía, chicos? Contesten. ¿De dónde sacamos la energía?
De los alimentos que consumimos. Correcto. ¿Y de dónde más? El movimiento del cuerpo. A ver, no, la energía de los alimentos para mover el cuerpo, ¿verdad? Entonces, fíjense bien. Nosotros los humanos tenemos que las fuentes de energía principal son los alimentos. Ustedes van a ver en bioquímica los lípidos, los carbohidratos y las proteínas. Cuando usted come, usted se va a nutrir. Pero, ¿qué pasa si usted come y no respira, chicos? ¿Puede vivir? Claro que no. ¿Por qué? Porque en el proceso de la respiración, usted va a obtener el oxígeno. Y ese oxígeno, allá en la célula, donde llegó la proteína, el lípido o el carbohidrato, si no hay oxígeno, no va a haber ninguna reacción energética. Por eso es importante que la forma en que respiras puede estar causando que te sientas cansada, fatigada, confusa y sin inspiración. Aquí puse todo en género femenino, respetando pues, a las damas. Pues. Muchos dicen que hay que poner en masculino, puse en femenino. Entonces, eso, la forma en que respiras puede provocarte todo, fatiga, cansancio, confusión. ¿A qué se debe eso? A que una respiración controlada adecuada garantiza un intercambio óptimo de oxígeno y óxido de carbono. Es decir, si usted no respira bien, en tu cuerpo están quedando residuos de dióxido de carbono. Y esto va a provocar cansancio, agotamiento, fatiga, etcétera, etcétera. Confusión porque el cerebro queda letargado. Y debido al oxígeno, es el aliento de la vida, es un cohete para el cuerpo. Se fija aquí una comparación, una metáfora, ¿verdad? Es un cohete para el cuerpo y la mente. De hecho, se ha encontrado que los pacientes con síndrome de fatiga crónica tienen un ritmo respiratorio irregular, lo que compromete sus niveles de oxígeno. ¿Por qué es importante? La mayoría de aproximadamente, mire cuántas células tenemos, 30.000 millones de células necesitan oxígeno. ¿Para qué? Para producir la energía necesaria para llevar a cabo los procesos y funciones esenciales del cuerpo, como cuál, la digestión, la función inmune y la cognición. Dicho otras palabras, tú puedes alimentarte muy bien, sanamente, pero si no tienes un proceso respiratorio adecuado, no va a llegar oxígeno a todas tus células, esas 30.000 millones de células. ¿Y para qué necesitan oxígeno? Para que puedan producir energía. ¿Me explico? Es decir, que el proceso de respiración te da energía. Eso es así como, para que entiendan, el oxígeno, muchachos, es así como, por ejemplo, la gasolina cuando llega a los vehículos, muchachos. La gasolina es acción, es energía. Pero ¿qué pasa con esa gasolina? Necesita una chispa, que lo chispera el vehículo para activar la gasolina. Si no hay chispa, el carro no se enciende. Igual pasa con nuestro organismo. Si no hay oxígeno, no hay energía, porque se alimenta bien. Correcto. Entonces, los ejercicios de respiración producen energía vital y una notable mejora en la vida cotidiana. Por eso cada de vez en cuando es necesario que usted exhale profundamente, inhale. Son buenos ejercicios, exhalar, inhalar. Porque como la respiración, muchachos, es un proceso, digamos así, voluntario, muchas veces usted está respirando ni cuenta se da, cuánto oxígeno entró, y no se da cuenta que a veces usted está así normal y de pronto usted tiene una respiración, usted respira profundo. ¿Por qué? Porque tus células necesitan de más oxígeno y manda un mensaje al cerebro, entonces usted va a respirar profundamente. Es bueno hacer ejercicio respiratorio. En la edad de ustedes, casi no, porque ustedes tienen un sistema respiratorio potente, ¿verdad? Ustedes practican deporte, corren, etc. Cuando usted hace un ejercicio brusco, usted está haciendo un ejercicio respiratorio. ¿Por qué? Porque usted va a tener estado de oxígeno. Cuando usted, por ejemplo, corre, usted va a practicar deporte, usted baila, qué sé yo. En este caso, su cuerpo va a tener necesidad de oxígeno porque está quemando mucha energía y usted respira profundamente. Por eso que las personas deportistas son muy saludables en cuanto al sistema respiratorio se refiere y en cuanto pues su salud en general, ¿verdad? Pero es importante entonces de vez en cuando hacer ese respiro, esos respiratorios. Y la respiración consciente es un tipo de respiración que relaja simplemente haciendo inhalación y exhalación pausadamente, ¿verdad? Inhalas
exhalas. Inhalas, exhalas. Y los músculos abdominales, la vía respiratoria, el sistema nervioso, todo su cuerpo y órganos se verán beneficiados con la respiración energizante y el ejercicio respiratorio regular. ¿Ves? Aquí mucha gente aplica la clase de yoga, ¿verdad? En la yoga mucho se practica el ejercicio respiratorio, ¿verdad? Y entonces otras técnicas, por ejemplo, la pranayama, otras técnicas de respiración. ¿Se han fijado ustedes que, por ejemplo, los deportistas, los boxeadores cuando le dan un golpe fuerte en el bajo vientre, lo tumban? ¿Por qué? Dejan de respirar por unos segundos. El sistema respiratorio se contrae, no irá oxígeno, no llega oxígeno al cerebro y él se tumba. Por eso es que los referees tienen que estar pendientes cuando se cae, rápidamente llegar a auxiliar o quitarle el protector para que él pueda respirar. También pasa mucho con los futbolistas que corren mucho, que están corriendo mucho. Usted mira que de pronto ellos no pueden correr mucho. ¿Por qué? Porque tienen dificultades para respirar, no tiene oxígeno, entonces no está energizado su cuerpo. Aquí, en ese particular, es un fenómeno el portugués, Cristiano Ronaldo. Este muchacho, él está en reposo, ¿verdad? Y de pronto sale con una bala. Claro, aquí tiene que ver sus músculos y su sistema respiratorio, ¿verdad? Pero la fuerza que él tiene, pues, en las piernas es debido a que tiene una gran capacidad respiratoria. Bien. Entonces, ¿cómo se crea la energía en la respiración celular? ¿Cómo es? Entonces, yo le había dicho que siempre el proceso de respiración da energía. ¿Y cómo es? ¿Cómo da energía? Bueno, miramos aquí. Las células son pequeños motores potentes, responsables de producir una sustancia que es el ATP. El ATP que es trifosfato de adenosina o adenosina trifosfato. El ATP es la energía de la vida. Es la gasolina para la célula, para que entiendan, pues. Y toma la energía del oxígeno y los nutrientes. ¿Ven lo que les había dicho? Es decir, cuando usted come los nutrientes de los alimentos y el oxígeno, los nutrientes son azúcar, la glucosa, etcétera, lo convierte en ATP a través de un proceso llamado respiración celular. En otras palabras, que si no hay oxígeno, no va a haber ATP. El ATP viene de dos vías. Una son los nutrientes, azúcar, glucosa, carbohidratos, proteínas, etcétera, etcétera. Y el oxígeno. Por lo tanto, si no hay oxígeno, no hay ATP. ¿Y qué cosa es ATP? Es la moneda energética de la célula. Entonces, mejorar la ingesta de oxígeno, como lo que sucede cuando respiramos en forma controlada e intencional, ayuda a que nuestras células funcionen de manera más óptima y por ende garantiza altos niveles de ATP que se traduce en niveles altos de energía. Dice otras palabras, si no respiras bien, no vas a tener energía. Entonces, eso se traduce, esa energía, lógicamente, en una mejor salud mental, emocional y física y de rendimiento, y que deben ser fuertes para accionar nuestro nivel de estrés. Bueno, el estrés, la ansiedad, la ira, el agobio, esos son otros temas, ¿verdad? Pero eso, pues, y el miedo nos quitan la energía, ustedes saben, ¿verdad? Y respirar de manera óptima nos ayuda a reponer nuestras reservas. Es por eso, muchachos, que cuando alguien está muy estresado, trabajó mucho, uno le dice, vaya al campo, vaya a respirar aire fresco, vaya a, qué sé yo, fuera de la ciudad, del bullicio, ir a un lugar donde el aire está más puro, respirar aire puro. Esto le va a ayudar a quitar el estrés, la ira, el agotamiento, el cansancio, el miedo, etc. Y entonces para eso es necesario hacer ejercicios respiratorios como cuáles, como los que están ahí, ¿verdad? Ejercicios respiratorios. Antes de saltar el ejercicio de respiración, algunas cosas deben tener en cuenta. Con el ejercicio nos centramos en la respiración profunda, diafragmática, del diafragma, ¿verdad? Que son los músculos que controlan los sistemas respiratorios, los pulmones. Esto significa que no estemos usando el pecho o la parte superior del cuerpo para respirar, no, sino que el diafragma. Estamos activando la parte inferior de nuestro abdomen al inhalar y exhalar, la parte baja del abdomen. Al inhalar, la parte inferior de tu abdomen debe elevarse hacia afuera, ¿ves? Y en la exhalación, la parte inferior del abdomen se mueve hacia adentro, hacia el ombligo. Ese ejercicio mucho hacen los deportistas, ¿verdad? Cuando pues tienen dificultades para respirar. Cuando tú inhalas el aire, ¿verdad? Tu abdomen vas a elevarlo hacia afuera.
En la exhalación lo contrario, hasta el ombligo. Correcto. ¿Eso para qué? Para aumentar la capacidad pulmonar. Ok, chicos. Bien. Eso es lo que teníamos programado para terminar la parte de la respiración. Ahora bien, todo eso en conjunto con la videoconferencia la semana pasada, las diapositivas ya están subidas. Voy a subir el día de hoy unos ejercicios acumulativos para el tercer y último parcial. Este ejercicio vale 20 puntos. Voy a subir el día de hoy, háganlo con cuidado. Tiene que ver con la videoconferencia pasada y la de esta. Son 20 puntos, ¿verdad? Que es parte del acumulado. Recuerden que ya próxima semana, esta semana, ya el jueves es octubre y los exámenes del tercer parcial son a finales de octubre, si Dios quiera. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta. ¿Y por qué no ponen las cámaras un rato para verlo? Pues los que están. D'Angelo, quiero verte. Alejandra Lobo, Stephanie, Jade. Un ratito, pues ya para terminar. Ok, muchas gracias, Stephanie. Muchas gracias. Angel. Hoy le tocó cocinar. Gracias, Angel Manzanares. Angel, muchas gracias. Sí. Gracias, D'Angelo. Muchas gracias, Jade. Y solo falta la Alejandra. Alejandra, ¿estás ahí? ¿O te fuiste? Sí, profe, aquí estoy. Pon tu cámara. Bueno, ya saben entonces que pues estén pendientes cuando suba la actividad de contestar. No dejan para mañana lo que puede hacer hoy. Nunca se conectó la Alejandra, está ausente. Bueno, chicos, si no hay ninguna consulta, nos vemos el próximo miércoles a la misma hora. Ya saben, para que no haya choque con la profesora